Buen día. Buenos días. Buenos días, espero que... Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la práctica número 1, que veo que no la tienen. Entonces voy a mostrar en pantalla, después la subo junto con el video. Y estoy hablando con Gustavo, que me dijo que estuvieron viendo hasta la parte de campo eléctrico, que no llegaron a definir del todo campo eléctrico. Entonces trabajemos hoy con fuerzas directamente. Entonces lo importante acá va a ser la ley de Coulomb, la cual nos permite sacar cuál es la fuerza entre dos cargas. Fuerza eléctrica, obviamente. Entonces, quizás conviene trabajar con el módulo de la ley de Coulomb, pero recordar que esto es una fuerza, o sea que va a tener también dirección y sentido. Si nosotros quisiéramos darle, ¿no? Acá está. Si quisiéramos darle el sentido vectorial, lo que tendríamos que hacer sería marcar la dirección y sentido con este versor. Esto tomémoslo, digamos, como algo que permite tener un poquito de, ¿no? Darle un poco de corrección matemática. Este versor solamente indica cuál debería ser la dirección de la fuerza. Ahora, cuando tenemos un problema real, nosotros lo que decimos es, bueno, tenemos una carga Q1 por acá, y Q2 quizás esté por acá. Bueno, independientemente de cómo sean estas dos cargas, si la fuerza es atractiva o repulsiva, seguramente la fuerza esta va a estar apoyada sobre esta línea recta, ¿no? La recta esta que une las dos cargas. Entonces, este versor, UR, siempre va a ir de una carga a la otra. Si yo lo quiero definir, por ejemplo, al revés, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esto a veces aparece, por eso lo menciono. Siempre voy de una carga a la otra, digamos, en el espacio intermedio. Nunca definimos UR, por ejemplo, de esta forma. O sea, yendo hacia afuera. Eso como para que tengan una referencia y que tampoco es tan importante la parte vectorial de la fuerza. ¿Por qué? Bueno, justamente porque en cada problema vamos a ver dónde están ubicadas las cargas y entonces ahí vamos a saber cuál es la dirección de la fuerza. Y si se acuerdan también, ¿no? ¿Qué pasaba cuando teníamos cargas que eran de igual signo? Se repelen. Se repelen, perfecto. Esto implica repulsión. Y el otro caso, Q1 y Q2, diferentes signos. Se atraen. Atracción, vamos a poner. Bueno, es una regla bastante sencilla, la vamos a trabajar, o sea que esto no va a haber mucho problema en recordar. Bien, entonces, estas constantes vamos a usarlas en la práctica, ténganlas, anótenselas también como una especie de machete. Las que podemos no usar tanto va a ser esta de acá, pero todas las demás en general van a aparecer bastante. Así que esta la vamos a dejar medio recuadrada por ahí. Profe, ¿qué es esa? Esta es la constante de gravitación universal. Ustedes no vieron en Física 1, ¿no? La ley de Newton de gravitación, esta que es así. Fíjense que se parece bastante a la ley de Coulomb. Pero esta fuerza sería la que nos permitiría sacar la atracción gravitatoria, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando uno está parado en la Tierra, en general la fuerza gravitatoria, acá nosotros escribimos m por g. Pero este g, 9.8, sale de considerar a la persona, acá como una de las masas que interactúan, la otra es la Tierra, que está a una distancia r, que es el radio de la Tierra, y todo esto es lo que da g. Y acá sale teóricamente el valor de g, ese que habían utilizado antes. Pero bueno, si no la vieron, no importa, acá la vemos con la ley de Coulomb, creo que en este problema
puede llegar a aparecer. Bueno, trabajemos acá con el electrón y el protón, que los vamos a tomar como cargas puntuales. Hasta ahora lo que ustedes vieron fueron las cargas puntuales nomás, que van a tener cierta masa. Masa del electrón es esta de acá, la masa del protón esta otra, y después vamos a ver un poco de las cargas. Pero en general vamos a hacer el dibujito donde tenemos el protón y por acá una distancia del electrón. Entonces lo que nos dice el problema es que están distanciados en 5,3 por 10 a la menos 11 metros de la distancia R, y hay que encontrar las magnitudes de la fuerza eléctrica por ahora, y después bueno, vamos a ver un poco la gravitacional. Entonces acá, la carga del protón, bueno, lo anoto por acá, carga del protón, va a ser lo que llamemos la constante E, va a ser positiva, y va a valer esto que tenemos acá, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga del electrón la podemos llamar menos E, y va a ser negativa, o sea, va a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces con esto ya sabemos qué tipo de atracción, qué tipo de interacción van a tener, ¿no? O sea, tenemos cargas de diferentes signos, o sea que acá vamos a tener una atracción. Entonces fíjense que acá simplemente llamamos a las fuerzas acá, y digamos son atractivas las dos, o sea el protón se viene hacia el electrón y el electrón se viene hacia el protón, y van a estar apoyadas acá sobre esta línea que los une. Bien, a ver, entonces esto como para entender un poco la fuerza. Y ahora lo que sigue es sacar cuánto vale esta fuerza. Cuando usamos la ley de Coulomb, que lo que nos decía era que esta fuerza era la constante K, la constante de Coulomb. Vamos a poner el producto de las cargas de esta manera. E por E sobre el R al cuadrado, que esto es lo mismo que hacer K por E al cuadrado sobre R al cuadrado. Y bueno, una aclaración importante es que estamos trabajando acá con el módulo. Medio como que acá habíamos dicho que una carga era E y la otra era menos E, entonces E por menos E nos daba menos E al cuadrado, ¿no? Pero como estamos trabajando con un módulo de una fuerza, este valor tiene que ser siempre positivo. Entonces, ojo con eso, si trabajan con el módulo, pero si después en algún momento trabajamos con las componentes, seguramente ahí sí va a haber alguna componente negativa, ¿no? Puede ser negativa o puede ser positiva. Profe, tengo una duda. Sí, ¿Cómo te diste cuenta de que las fuerzas se atraen y no se repelen? porque acá tenemos un protón y un Sí. electrón. El protón va a tener siempre carga positiva, va a ser este valor en positivo. Ok. Y el electrón va a tener carga negativa y también el mismo Ajá. valor, digamos. O sea, simplemente por eso. Pues bueno, van a aparecer otras partículas y vamos a ir mencionando un poquito qué carga tienen, de qué signo, ¿no? Pero al darse cuenta que son de signo opuesto, entonces ya sé que la fuerza va a ser Claro, claro. atractiva. Genial. Bien, bueno, terminamos de resolver esto. Este es el valor de K, ¿no? Lo sacamos de acá. 9 por 10 a la 9, quizás ustedes encuentren alguno que es 8 punto algo, casi 9. Por 10 a la 9 yo les diría que les conviene usar esta aproximación. Es mucho más fácil de recordar. Pero vamos a trabajar un poquito con las unidades por ahora. Y después quizás ya no valga tanto la pena. E cuadrado, ponemos acá. Y acá deberíamos poner abajo 5,3 por 10 a la menos 11. Al cuadrado.
Al cuadrado, perfecto, sí. Bueno, cuestión de unidades, ¿no? La fuerza se medía en Newton, ¿no? En el sistema SI vamos a tratar de trabajar siempre con el sistema internacional. Y ahora en este problema hacemos las unidades también que tiene, como para ver que acá tenemos Están un cancelando todo menos los newtons. Y exactamente. así ya. Bueno, acá el cuadrado este pasaría a estar acá. Sí, el cuadrado no se cancela hasta que haces hasta que multiplicas, o sea, hasta que haces ya el exponente. Perfecto, exactamente. Acá lo anotamos de esta manera, pero va a haber que hacer 1.6 por 10 a la menos 9 al cuadrado, y acá 5.3 por 10 a la menos 11, todo al cuadrado. Pero esto nos tiene que quedar en Newton. Lo importante sería, digamos, ya usar un poquito más la lógica, como para no perder tiempo y sobre todo no confundirnos, que es que si nosotros estamos midiendo una fuerza, acá estamos calculando una fuerza, directamente ponemos el Newton y trabajamos sin unidades. Yo creo que ahora que uno tiene un poco más de práctica, esto es más fácil de hacer. Antes quizás no. Sobre todo porque van a empezar a aparecer bastantes cantidades nuevas y conviene saber, digamos, qué unidades tiene cada una o poder sacarlas, pero algunas, digamos, directamente son bastante difíciles de sacar. Cuando hablemos del Tesla, por ejemplo, es bastante difícil de sacar en términos de kilogramos, metros, segundos, etc., ¿no? Entonces, quizás convenga tener un poquito más de soltura con las unidades. Bueno, a ver si consigo la calculadora. Termino de hacer el cálculo. Bueno, si alguno ya Ahí lo hice, creería que es 6,059 por 10 a la menos 19. puede ser, a ver. A mí me Voy a dio otra poner cosa, pero no 0,9. sé si capaz que lo hice mal. Yo porque lo fui haciendo, primero hice los cuadrados parte por parte y luego hice toda la cuenta cuando ya tenía los números, la fuerza y el módulo de la fuerza y la distancia. Claro, conviene, usted trabaja en esto como a ustedes les parezca, por ahí, porque a algunos les resulta más fácil. A mí, por ejemplo, yo lo que hago es escribir la ecuación esta tal cual aparece acá. Hago esto por esto, lo divido por esto. A algunos quizás les conviene hacer Sí, primero yo esto, lo también multiplican pongo. al cuadrado. Eso háganlo como a ustedes les parezca. Acá yo lo que me da el resultado es esto de acá. Ahora lo Medio revisamos de último. 8,2 me dio a mí. Bien, Sí, 20, 8,2. 22, por 10 a la a menos 26. Habré tenido algún error en la calculadora. Sí, ojo con Seguramente. esto, a ver. En medio de eso también. 10 a la menos 8. 10 a la menos 8. Sí. No, sí. Algo puse mal en la calculadora porque me dio 6,059 por 10 a la menos 19, así que no sé en qué parte me... Miren, esto de los exponentes, capaz que conviene porque se puede hacer un poco a mano. Más allá de, de acá los números que tengamos, acá tenemos un 9, acá tenemos un 1.6, algo por el estilo. Esto lo podríamos pensar así. Ponemos la parte numérica por un lado. ¿No? Esto termina siendo siempre una multiplicación, o sea que podemos hacerla distributiva. Esto, la verdad que no importa demasiado cuánto va a dar, por ahora. Pero después tenemos un exponente que es a la 9, este de acá, otro exponente que está multiplicado que es a la menos 19, pero que va al cuadrado también, o sea que esto va a ser a la menos 38. Y abajo tenemos un exponente que es a la menos 11, pero también está al cuadrado, o sea que acá va a haber un menos 22. Y si se acuerdan, acá el que estaba negativo, que iba abajo, es lo mismo que ponerlo como positivo arriba. Entonces acá con esto ustedes pueden darse una idea de cuál va a ser más o menos el orden de magnitud. Fíjense, acá tenemos 9 más 22, esto da 31, y le tenemos que restar 38. 31 menos 38 va a dar menos 7. Después hay que ver acá si se modifica algo, si esto da 0, algo, y le agrego un 8 acá, o si da un poquito más grande, etc. Como para que tengan una Profe, idea clara de cuál va a ser
el orden de magnitud. Bueno, ahí encontré un error. Había puesto 10 por 10 a la menos 22, no por 10 a la menos... A la menos 21 en vez de a la menos 22. Ahí está. Bien, Profe, tengan pero ¿por qué cuidado con eso. pusiste solo elevado al cuadrado del 1,6? No entiendo. ¿El ese caso. 1.6 en dónde? Sí. Ah, El no, 5.3 también está al cuadrado, no se el ve bien 5.3 porque acá, está parece acá. una rayita. Está acá. Claro. Sí, O sí, sea, sí. como dice Está bien, está bien. distributiva, saqué la parte numérica y me dejé la parte de los exponentes como para Está analizar bien, está bien. el orden de magnitud. Esto simplemente, si en algún momento van a aparecer a veces cuentas donde uno no sabe bien, hay cosas muy dispares, ¿no? 10 a la 9, 10 a la menos 11, al cuadrado además. O sea, entonces acá uno lo puede hacer como para ver cuánto le debería dar. De todas maneras, a mí me parece, o sea, que cuando uno hace las cuentas dos veces, en general ahí saltan los errores, ¿no? Y entonces si la repito una vez más, quizás ahí ya uno pueda decantar por el resultado correcto. Yo creo que si uno lo hace a conciencia, todo es bastante difícil que uno la erre tantas veces. De todas maneras, fíjense acá cómo venimos trabajando. Yo no sé si esto lo hacen desde Física 1, pero si no acá, creo que es un buen momento para empezar. Tratar de, fíjense que por ejemplo acá yo tenía la ecuación, la ley de Coulomb. K por Q1 por Q2 sobre el R al cuadrado. En este caso es medio una pavada, pero fíjense que yo acá pongo el E al cuadrado directamente en este segundo paso, y recién cuando no me queda ninguna cosa matemática por hacer, ningún, digamos, pasaje matemático para simplificar esto lo mejor posible, recién ahí agarro la calculadora como para tener que hacer la menor cantidad de cuentas posible. Si yo en el proceso paso mal un signo, digamos, o paso mal algo que estaba multiplicando, lo paso también multiplicando en vez de dividiendo, es mucho más fácil darse cuenta cuando uno trabaja en letras que cuando trabaja en números, que quizás acá pone un número intermedio que no sabe si está bien o está mal. Entonces eso ayuda bastante a definir ahí los cálculos. Y como les digo, si trabajan así, después van a tener acá un solo cálculo que hacer, que lo pueden hacer 3 veces. Y digamos, en el peor de los casos lo pueden hacer más de una vez, digamos. Bueno, en principio, entonces acá tenemos la primera parte del problema 1, esto es el módulo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esta fuerza es una fuerza muy grande o una fuerza muy chica, esta que tenemos acá? No, es chica. Muy chica. Es muy chica, ¿no? O sea, si lo comparamos con las tensiones o las fuerzas que actúan sobre los móviles en física 1, que eran, no sé, 1000 newton, 5000 newton, 50 newton podrían llegar a ser, esta fuerza parece ser muy chica. Pensemos de todas formas qué es lo que mantiene unido al electrón y al protón. Y bueno, si les parece chica, vamos a ver ahora la gravitatoria. Creo que es bastante fuerte porque tenés la distancia muy pequeña entre las dos partículas. Entonces, si bien es una fuerza pequeña, con respecto a la distancia, creo que queda bastante grande. Es una fuerza bastante grande. Si ustedes la piensan como actuando entre dos partículas que son muy chiquititas, esto en realidad es una fuerza bastante grande. Vamos a analizar ahora la fuerza gravitatoria. Y la ley de gravitación universal de Newton lo que dice es que la fuerza gravitatoria va a ser una constante que es G, constante de gravitación universal, por M1 por M2 sobre R cuadrado. Y conceptualmente dice algo muy parecido a la ley de Coulomb, ¿no? Que dos masas que se encuentran a una distancia R van a interactuar, se van a atraer entre sí con una fuerza que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, matemáticamente tienen la misma forma, lo único que tenemos que darnos cuenta es que acá tenemos la masa en vez de la carga, y acá, bueno, esta distancia es la misma, ¿no? La distancia que separa las partículas, y el G va a ser esta constante de la que hablamos hace un ratito al principio de la clase. Bueno, si esta fuerza es atractiva, fíjense que va a ser también parecida en esto a la ley de Coulomb, que siempre se va a apoyar
en la línea que une las dos masas, en este caso, y en este caso siempre va a ser atractiva. O sea que no existe un caso de gravitación que sea repulsivo, como si existe en el caso eléctrico. Y después, bueno, la cuestión de cálculos la resolvemos también aplicando acá 6,67, que era el valor este que teníamos por acá, por 10 a la menos 11, y vamos a trabajar también con las unidades. Y bueno, acá aparece alguna diferencia también, que es que el protón y el electrón antes tenían la misma carga, pero ahora las masas son distintas, entonces acá va a haber que poner masa del protón por la masa del electrón, y eso nos va a dar, bueno, el número que nos tenga que dar. Masa del protón por la masa del electrón acá a la distancia R. Bueno, a ver, hagámoslo también por pasos. 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa del protón Bueno, no sé si alguno lo hizo, pero si no, el resultado es bastante sencillo también. Lo que sí, acá empiezan a aparecer resultados bastante chiquitos acá. Con notación científica, digamos, quedan bastante raros, porque en principio nosotros estamos acostumbrados a ver números un poquito más grandes, ¿no? Más cercanos a la unidad. Acá este va a quedar 3,61 por 10 a la menos 47, también en Newton. Este kilogramo con este kilogramo, y este de acá, y el metro cuadrado con el metro acá. Bueno, entonces ahora queda la comparación un poco entre los dos, ¿no? Si la primera parecía bastante chica, ahora esta de acá es muy chica, creo que es la fuerza más chiquita que hemos considerado hasta ahora y que, bueno, quizás que aparezca en toda la carrera, ¿no? Es una fuerza 10 a la menos 47, muy chiquitita, es despreciable, mucho más despreciable que esta de acá, prácticamente no existe. A ver, y contando órdenes de magnitud, tenemos 8 y 47, tenemos alrededor de 39 órdenes de magnitud de diferencia, o sea, 39 ceros, tiene más después de la coma que esta de acá. Bueno, respecto a este ejercicio, no sé si alguno tiene algún comentario o algo que quieran decir, alguna duda. No, profe, una pregunta. Sí. ¿No hay de esta guía de ejercicios? ¿No hay como un solucionario, algo así? Yo Sí, para saber. lo vamos a ir subiendo a medida que vayamos haciendo la práctica también, o sea, como Ah, para ok. que darles la opción Sí, de que sirve ustedes para lo hagan. después, cuando ya hicimos la práctica, se puede revisar se puede revisar que lo hayas hecho bien. Siempre Claro, conviene sí. tenerlo para después de haber terminado de hacer esa parte.
Sí, 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 más vale. Eso se lo vamos a subir con tiempo, como para los parciales, pero en general Gustavo los sube una vez que terminamos la práctica o la vamos redondeando, y así ustedes ya pueden consultar. Otros ejercicios que directamente no los vamos a ver acá en la práctica por falta de tiempo, en general son los más sencillos, también pueden consultarlos ahí. Y si quisieran más, yo les puedo pasar después el solucionario del Szymanski, que creo que es el libro que van a usar con Gustavo, que tiene bastantes ejercicios. Y eso después, Sí, el mismo que usamos en primero para la primera parte. claro, exactamente, el segundo tomo sería acá. Bueno, vamos a hacer este otro, que acá trabajamos con la ley de Coulomb también, pero vamos a usar un sistema de referencia acá como hacíamos en Física 1, ¿no? Vamos a trabajar un poquito de manera más formal con la ley de Coulomb. Entonces, considere 3 cargas puntuales ubicadas en la esquina de un triángulo, que es este de acá, que se muestra en la figura, en donde nos dan los valores de las cargas, que son Q1, 5 microcoulomb. Acuérdense que micro hacía referencia a 10 a la menos 6. Esta de acá también valía 5, y esta de acá vale menos 2. Y nos dan también el largo del lado, de estos dos lados, que es 0.1. Bueno, lo que hay que encontrar es la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3. Entonces, bueno, acá lo que hay que acordarse de Física 1 también es que la resultante de una fuerza es igual a la suma de las fuerzas. La ley de Coulomb, fíjense que lo que nos va a dar es la interacción entre dos cargas. No nos dice qué es lo que pasa cuando hay 3, o cuando hay 4, o cuando hay más. Nos va diciendo las interacciones estas 2 a 2, ¿no? Q1 con Q3, Q sub 2 con Q3, si hubiera una Q4 sería Q4 con Q3. Entonces esta resultante la podemos sacar considerando siempre 2 a 2, dos partículas a 2. Bien, entonces acá esta resultante la formaríamos de manera general con, llamémosla F1 y F2. Esta sería con Q1, por ejemplo, y esta de acá con Q2. Y bueno, veamos entonces gráficamente cuáles son esas fuerzas. Por ejemplo, si considero Q3 con Q1, fíjense, son las dos positivas. ¿Cómo sería esta fuerza? Esas se están repeliendo. Perfecto, sería repulsiva. ¿Para dónde estaría ubicada la fuerza sobre Q3? Sería como 45 grados por encima de la horizontal, digamos, poner. Claro, una cosa así, ¿no? O sea, sería F1 a 45 grados sobre esta misma línea y repeliéndose, ¿no? O sea, Q1 y Q3 se repelen, entonces acá esta fuerza apunta en este sentido. Lo mismo con Q2 y Q3. ¿Cómo sería esa fuerza y para dónde estaría apuntando? Atractiva y Sería apunta atractiva. hacia la dirección de A, digamos. Perfecto, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces fíjense que acá ya tenemos las fuerzas, lo que conviene hacer es siempre dibujarlas en la medida que sea posible, porque entonces ahora, miren, si quieren hacerlo gráficamente lo podríamos hacer, hallar la resultante, pero lo que conviene hacer también es descomponer esta fuerza en componentes y hallar la resultante sumando esas componentes.
Entonces es interesante ahí, digamos, o sea, uno lo puede hacer mucho más fácil si tiene el dibujo y sabe prácticamente cuáles son las componentes de F1 y F2. Entonces acá, igual que en física 1, vamos a tener que usar bastante la trigonometría para poder saber cómo hay que hacer esa descomposición. Bueno, en este caso tenemos varios ángulos, tenemos alfa, tenemos beta, qué sé yo, tenemos este otro ángulo de acá, gamma. Cualquiera lo podemos utilizar para intentar descomponer las fuerzas. Por ejemplo, beta, ¿cuánto valdría en este caso? 45. ¿Por qué? eh, porque está formando un triángulo rectángulo. O sea, tiene dos lados iguales y uno desigual. Exacto, perfecto, ¿no? O sea, acá sacamos alfa, da 45, beta da 45, y ese beta se repite acá. Entonces acá esto nos sirve para descomponer F1. F2 hace falta descomponerla. No, porque está solo en un No. eje. Perfecto. Entonces, esto como para hacer un repaso. Vamos a descomponer F1 y F1X y F1Y respecto de este triángulo beta. F1X, ¿cuánto daría acá? Sería F1 por coseno de 45. Perfecto, coseno de 45. Y si esta iba con el coseno, la otra tiene que ir con el seno. Igual es lo mismo acá, ¿o no? Acá va a dar lo mismo porque el seno y el coseno dan exactamente lo mismo. Si fuera otro ángulo, fuera 60, acá esto cambia, así que no deberíamos siempre poner esto de esta manera. Y bueno, el módulo de F1, acuérdense que lo da la ley de Coulomb, o sea que acá podríamos poner K. Disculpa, profe, ¿cómo saben que es de 45 el ángulo? Porque estos dos lados son iguales. Ah, listo, listo. No, ya está. Aparte en el Entonces, enunciado te dice que es un triángulo, que forma un triángulo rectángulo, así que te da más pistas. Claro, claro, te va gracias. dando más pistas, ¿no? Acá. Si no, fíjense si estos dos lados fueran distintos, pongámosle A y A', ustedes tienen de este ángulo, del alfa, por ejemplo, el cateto opuesto, A', sobre el cateto adyacente. Entonces hacen tangente de alfa, que va a ser el opuesto sobre el adyacente. Esto les da 1 en este caso, y cuando hacen el arco tangente, ahí sale que alfa vale 45. Esto lo pueden usar para otros casos en donde acá tengan A y B, dos valores distintos, entonces ahí directamente tienen la descomposición. O sea que no hay que acordarse de nada, sino que simplemente uno lo puede pensar con las fórmulas que ya maneja, que es lo que estamos tratando de recordar acá un poco. Bueno, ley de Coulomb, acá F1 me lo da la ley de Coulomb, hay que hacer Q1 por Q3 sobre el R al cuadrado. Vamos a sacar cuál es el R acá. Q1 y Q3. Entonces fíjense que acá tengo este triángulo de acá. Y el R1 es este de acá. ¿Cómo podría sacar R1? Con Pitágoras lo puedo hacer. Pitágoras, ¿no? Podría ser hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y lo puedo dejar así también, porque acá abajo fíjense que aparece el R al cuadrado, no aparece el R solo. Entonces acá abajo tendría que poner 2A al cuadrado. Y bueno, el coseno de 45 lo puedo escribir de esta manera. Bueno, F1i va a ser lo mismo, el módulo, por el seno de 45, que también lo puedo escribir de esta manera. Entonces, bueno, en este caso voy a tener que hacer solamente un cálculo porque son los dos iguales, ¿no? A ver qué dará. 9 por 10 a la 9. Acá tengan cuidado de poner el 10 a la menos 6, 5 por 10 a la menos 6, multiplicado por 5 por 10 a la menos 6.
dividido la distancia, 2, y A valía 0.1 al cuadrado. Profe, disculpa, no entendí dónde salió el término K por F1 por F2, por F3. Este acá no, perdón, es Q. Esto es la ley de Coulomb. Lo voy a escribir de vuelta. Sí, pero ¿por qué? Porque es el módulo de la fuerza. O sea, acá estamos buscando la fuerza. Primero pusimos cuál era la dirección y el sentido. Y ahora, en el caso particular de la fuerza eléctrica, tenemos que usar la ley de Coulomb para sacar el módulo. Es como la ley de Hooke. ¿Se acuerdan que cuando usaban el resorte, esta es la manera de calcular la fuerza? Bueno, ahora viene esta expresión, siempre que la usamos para calcular la fuerza eléctrica. O m por g para el peso, digamos. No sé si queda un poquito más claro ahora. Ah, claro, ya entendí. Listo. Bien, bueno, entonces esto es lo que da la fuerza. Y ahora vamos con F2, que F2 dijimos que no había que descomponerla, que tenía una componente, vamos a poner así, F2x, F2y igual a 0. Y bueno, si solamente tiene componente x, entonces acá ya tenemos cuál es la componente x, es directamente el módulo. K por Q1 por Q2, por Q3 por Q2, perdón, K por Q2 por Q3, dividido la distancia, que ahora la distancia va a ser A directamente, al cuadrado. Bien, a ver si esto estaba bien. Eran 2 y 5. Bueno, entonces acá, perfecto, da este resultado. Lo voy a marcar con rojo únicamente como para que se entienda. Nosotros del gráfico vemos acá que esta fuerza va hacia la izquierda. Entonces va a tener una componente x en negativo. Si nosotros usamos trigonometría podemos sacar el valor, pero después tenemos que poner el signo que corresponde. Entonces acá en este caso, este signo es un signo negativo porque la fuerza va hacia la izquierda. Eso es Q2 menos F3 o Q2 por F3, porque el de arriba es una multiplicación, pero Sí, acá la también. ley de es una resta. Este de acá, No, porque como la ley era una resta, me había perdido en por qué en unos eran multiplicación y otros. O sea, vi que era como el de la fuerza gravitatoria, que es claro, una multiplicación, no una resta, este también, parecía un signo menos pero esto, me ¿eso es lo perdí que por decís? qué. Sí, lo que me perdí es porque era una multiplicación en la fuerza esta, pero, también está la ley de Coulomb, que era una resta de lo que se multiplica por K en el numerador. ¿Cuál Esto de diferencia acá, hay entre...? no, es toda una Sí, multiplicación. Si pareció una resta, quizás era porque el punto quedó medio como raya. no, sí, no, yo digo en la ley. En la ley la ley de Coulomb es una resta, el módulo. ¿Qué diferencia hay entre eso y esto? Porque sé que es diferente la cuenta si esto es una multiplicación y no una resta. Lo que no entiendo es a qué te llamas resta. Resta, como para que quede claro, acá vos tenés K multiplicado por Q1 por Q2 Sí, arriba. no, sí, Y abajo R al cuadrado. Coulomb sería K por E al cuadrado sobre R al cuadrado, digámoslo. Sí, Sí, que el E al cuadrado sale porque realmente estamos haciendo un módulo
el módulo de una resta de dos valores iguales, solo y de dos valores iguales. Eso siempre es una multiplicación y yo me confundí al copiar la fórmula, que es lo más probable también, que yo me haya confundido al copiar la fórmula y era una multiplicación, no una resta. Mira, si te referís a la ley de Coulomb, es una multiplicación siempre. Si hay algún Entonces yo signo me confundí acá o nomás. algo que yo haya... Entonces yo me confundí, por eso. Perfecto. Bueno, Gracias. en la ley de gravitación pasa lo mismo. Es la misma multiplicación, nada más que va M1 por M2. Eso que quede claro. Después el resto, si querés, vamos viendo de a poquito en algún problema en particular, ¿no? Acá, por ejemplo, esto da negativo, porque se trata de un vector yendo hacia la izquierda, y ahora para sacar la resultante va a haber que restar estas componentes. Entonces, pero eso no tiene que ver con la ley de Coulomb en sí, sino cómo trabajamos con las fuerzas. Bueno, No, sí, se ve que yo directamente cuando copió la ley habré confundido el por con un menos y por eso estaba confundiéndome, porque era está chiquito y bien. no me di cuenta. Bueno, perfecto. Entonces, o sea, que quede que es una multiplicación siempre, no una resta. Bueno, es fácil. Acá una vez que tenemos los componentes, ¿no? Componente x con x, esta positiva, esta negativa, se restan, y acá solamente tenemos una componente y, que es esta de acá. Esto termina dando... $2,25. 2.5 punto Y y coma 11,25. 11,25. Entonces, bueno, quizás acá en el dibujo, bueno, acá la resultante prácticamente va hacia arriba. Quizás esta fuerza es un poquito más corta. Voy a dibujar por acá. Entonces la resultante hace algo así. Tiene una componente Y bien marcada y otra componente X acá que es un poquito chiquita. Pero de todas maneras, bueno, este ejercicio fíjense que lo usamos para volver a hablar de descomposición de fuerzas, que va a aparecer ahora. Cuando hablen de campo eléctrico, también acá el campo eléctrico se va a descomponer. Es muy parecido a la fuerza. Entonces esto tiene que estar bastante claro. Pero de todas maneras no pasa mucho más que este tipo de cosas. En vez de componer dos fuerzas, capaz de componer tres. Pero no va a ser más complicado que esto. ¿Con algún comentario, alguna duda sobre este ejercicio en particular? Profe, Sí. yo tengo una duda. En la fuerza 1, ¿por qué multiplicás raíz de 2 sobre 2? Esto es, ustedes lo vieron en matemática, pero es una forma de escribir el seno y el coseno de algunos ángulos, ¿no? Cuando el ángulo es 30, 45, 60, tiene una forma particular, que son los ángulos notables que se llaman. Por ejemplo, para 30 grados, el seno era raíz de 1 sobre 2 y el coseno raíz de 3 sobre 2. Si no se acuerdan, no pasa nada con esto, porque la calculadora misma se los da, ¿no? Calculan el seno y el coseno, y ahí les da el mismo valor. Pero por las dudas acá lo aclaro. No, yo acá lo anoté simplemente como para que salte a la vista, que en este caso son iguales, entonces no tendría por qué hacer los cálculos dos veces, sino calcula el seno y el coseno, entonces ahí capaz que se da cuenta al final cuando hizo los dos cálculos. Pero solo por eso. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Tendríamos que ver alguno de estos ejercicios. Vamos a tratar de dejar un poco planteado este. Bien, acá tenemos dos pequeñas esferas idénticas que están cargadas a la vez, o sea, tienen la misma masa hasta ahora, y acá el dibujo
indica que tienen la misma carga también. Cada una tiene una masa de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos, cuelgan estando en equilibrio, como se muestra en la figura. La longitud de la cuerda es de 0.15 metros. Y este ángulo que forman con la vertical son 5 grados. Por las dudas, este ángulo completo son 10 grados. Y tenemos 5 y 5 por acá. O sea, creo que no hace falta aclarar, pero por las dudas. Encuentre la magnitud de la carga sobre cada esfera. Entonces acá aparecen un par de problemas en donde quizás si uno lo plantea bien, no queda ninguna ambigüedad. Yo creo que este es un poco simple, pero después hay otros problemas en donde quizás parece que hay alguna ambigüedad, pero no la hay realmente. Entonces, ¿qué significaba que un cuerpo estuviera en equilibrio, ¿no? Un cuerpo así, bueno, en este caso 2 cuerpos, se encontraran en equilibrio. Que no se estaban moviendo, si no me equivoco. Perfecto, casi, digamos, pero en realidad tenía que ver con las fuerzas, ¿no? El equilibrio lo que indica... Las fuerzas creo que deberían dar 0 en ese caso, la suma de todas las fuerzas. Perfecto, esto va a ser la condición de equilibrio. Entonces, para resolver estos problemas, lo que había que hacer era buscar las fuerzas y ver cuánto tenían que valer para que den una resultante igual a 0. Entonces acá fijémonos que vamos empezando a plantear el problema. Acá tendremos la tensión de la cuerda. Esta es la tensión. Tendremos el peso. Y además tendremos alguna otra fuerza porque evidentemente estas dos no van a dar 0. No sé si vieron el péndulo, pero el péndulo se mueve siempre por acción de estas dos fuerzas. Entonces lo que nos falta es la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica va a aparecer seguro porque acá tenemos 2 partículas que están cargadas. Y la idea sería ver, por más que nos diga el enunciado o no, es cómo debería ser esa fuerza eléctrica para que esto se mantenga en este equilibrio que vemos acá. ¿Y qué les parece que debería pasar? ¿Que las fuerzas deberían ser atractivas o repulsivas? Repulsivas. Repulsivas. Perfecto. Planteemos algo absurdo. Si la fuerza fuera atractiva, primero que las cargas estas se encuentran acá, en la mitad, esa sería la posición de equilibrio, y estas fuerzas no darían nunca 0. Entonces lo que tiene que pasar es que haya una fuerza que sea repulsiva, y ya con esto, digamos con estas 3 fuerzas, no aparece ninguna más, ya podemos plantear el equilibrio. Si por ejemplo viéramos lo que pasa en la otra esfera, pasaría algo muy parecido también. Peso, y acá aparece la fuerza eléctrica. Bueno, planteémoslo para esta esfera, no más. Después para la otra va a quedar exactamente lo mismo porque son las mismas fuerzas que aparecen ahí. Bueno, a ver, vamos a dibujar acá la vertical. Y en esta vertical, fíjense que acá el ángulo θ es este de acá. Entonces, vamos a descomponer las fuerzas. Acá tenemos T sub I, por acá tendremos T sub X, y las tendremos que descomponer según este ángulo θ que tenemos acá. Las demás, fíjense, el peso no hay que descomponerlas, solamente tenemos componente I, y la fuerza eléctrica en este caso quedó horizontal también, o sea que podríamos dejarlas así como están. Bueno, cuando trabajamos con la condición de equilibrio de los cuerpos, en general también lo que hacíamos era descomponer, ¿no? Es decir, esto que es vectorial
implica que la componente X de la fuerza resultante, o la sumatoria de todas las fuerzas en X, tiene que dar 0, y la sumatoria en Y también tiene que dar 0. Entonces empecemos a buscar las fuerzas en X y en Y. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos en X acá, en este diagrama? La fuerza eléctrica y la tensión. tensión en X. Bueno, TX, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo si lo tomamos Positivo. Claro, con positivo. ese sistema Claro, de con referencia. ese signo. Perfecto. Positivo. Y entonces esta otra es negativa. O al revés. Alguien habló de sistema de referencia. Podemos decir que esta es positiva, pero esta entonces tiene que ser negativa. En todo caso nos va a quedar la resta de las dos. Como no hay más fuerzas en X, acá directamente ponemos 0. Y después hacemos lo mismo en Y, que fíjense que acá en TI tenemos, en Y tenemos la tensión hacia arriba, TI, y el peso que le voy a poner acá directamente, menos M por G. Entonces ahora viene una de las cuestiones importantes de este ejercicio, que más que nada es como yo lo planteé. ¿Cómo calculamos T sub X y T sub Y en este caso? No podés sacarlo porque sabés ya el masa por gravedad lo pasás para el otro lado y Eso ya pi sabés sería el igual al ángulo. peso. ¿Cómo? Eso pi sería igual al peso. T sub Y sería igual al peso, pero Dijo que T fíjense, sub I es igual al peso, que está bien. está bien, es lo que habíamos puesto antes. Acá, No, si pero, lo queremos sí, te descomponer, subís y fíjense que ¿qué tendríamos que usar? ¿Módulo de T por el seno o el coseno? El seno. Seno. ¿Cuál? ¿Seno? ¿Están seguros? El coseno si es que Eh, tomás los 5 grados. Claro, O sea, si querés exacto. hacer 85, pones seno. Pero bueno. Ah, Perfecto. nos usas los otros 85 grados. Claro, en general, digamos, vamos a marcarlo así, esto 85. Entonces tenemos T de 85 por el coseno de 85. Ahora vamos a ponerlo de esta manera. Por un lado, T sub I sería lo que valga T por el seno de 85. Y a la vez, si usamos los 5 grados, acá sería T por el coseno. Ojo con esto. En general, si tenemos un dato, quizás muchas veces conviene trabajar con ese dato. En este caso sigue siendo fácil. Podemos trabajar con 85 y directamente utilizar, como ya sabemos. No siempre que midamos el ángulo desde el eje de las X, positivo, las componentes X van con el seno, perdón, con el coseno, las componentes Y van con el seno. Si no, hay que ver bien en cada caso a ver cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto, y utilizarlo de esa manera. Entonces Tx acá, vamos a usar esta forma, ¿verdad? Si Ti va con el seno, entonces Tx va con el coseno, y ojo que tiene que ir también de 85 grados. Y bueno, acá en menos Fe sabemos que esta fuerza la sacamos por la ley de Coulomb. Donde acá tendríamos Q1 por Q2, pero lo que nos decía el problema es que eran exactamente iguales, o sea que acá podemos poner K por Q al cuadrado sobre R al cuadrado, y todo esto nos tiene que dar igual a 0. Acá va a quedar T por el seno de 85. Y bueno, se me ocurre que esto lo podemos pasar para el otro lado. Y bueno, acá queda un poquito mejor las ecuaciones. Fíjense. Antes acá, yo quise descomponer las fuerzas, porque si no tenía como incógnitas Tx, Ti, que no las conozco, y tampoco conozco la fuerza eléctrica del todo, porque yo lo que no sé es cuánto vale la carga, que es lo que me pide el problema. Entonces iba a tener 3 incógnitas con 2 ecuaciones.
Si yo descompongo, entonces me queda acá como incógnita, el ángulo lo conozco, ¿no? Entonces puedo sacar el seno y el coseno, pero me queda entonces T, la tensión, y la carga como incógnitas. Entonces ahora tengo un sistema 2×2 que se puede resolver fácilmente. Lo único que faltaría acá, que es lo que voy a dejar planteado, sería sacar la distancia entre estas dos cargas que tenemos acá. El R es todo esto de acá. ¿A uno se le ocurre cómo sacar esta distancia de la manera quizás más fácil posible? ¿No se podría sacar la mitad de R haciendo con las razones trigonométricas L y el tita? Y ahí Perfecto, sacas la mitad y después lo multiplicas por 2. perfecto. Entonces acá vemos este triángulo, lo vuelvo a dibujar por acá. Tenemos el L, y esto va a ser el cateto opuesto, o sea que acá podemos decir que el seno de tita va a ser, llamémoslo así, R sobre 2. R sobre 2 sobre la hipotenusa, y acá de esta fórmula despejamos L. Bueno, seno de 5 grados por 2. Entonces este es el R que ustedes van a poner por acá. Lo tienen que poner al cuadrado, a ver, va a quedar algo así. Podemos dejar así directamente. Entonces el resto del problema lo usan ustedes para despejar. Despejan acá cuánto vale Q, que en realidad acá fíjense que van a despejar primero Q cuadrado, y una vez que tienen el Q cuadrado, hacen la raíz y se quedan con el Q. Entonces, como para dejar este ejercicio acá, y si llegamos, hacemos, si vamos a llegar bien, vamos a hacer el último. Entonces esto después se lo subo, cosa que ustedes lo tengan, y más adelante las respuestas, es más, a ver la respuesta quizás se las puedo dar ahora, cosa que ustedes ya sepan cuánto les tiene que dar el resultado este. Acá fíjense, este es el solucionario que vamos a subir después, ¿no? Que tiene todos los problemas hechos, no tiene solamente las soluciones, sino que hechos, digamos, con todos los pasos. Entonces a partir de acá estamos en este problema. Estos serían los pasos que faltan hacer. Y bueno, una cuestión que quería mencionar ahora que acá está el resultado, que tiene que ver con lo que les había dicho antes. Acá en algún momento van a tener que ser la raíz, es el paso final para sacar Q. Y acá en la raíz, fíjense que rescatamos en este caso el valor positivo y el valor negativo, que esos valores negativos y positivos son las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque más 4.4 por 10 a la menos 8, todo esto al cuadrado, me termina dando esto que tenía acá, y si pongo menos este número de acá, menos por menos se hace más y termina dando también lo mismo que teníamos por acá en este paso anterior. Eso lo que quiere decir, fíjense que le podemos encontrar un significado, que es el siguiente. Estas cargas se van a repeler, ya sean las dos positivas o sean las dos negativas, porque la repulsión depende no del signo de la carga, sino de que las dos cargas sean exactamente del mismo signo. Entonces, eso está reflejado un poco en la matemática. Simplemente por eso acá aparece el más o el menos. Y después se recuerdan, por ejemplo, en otras situaciones donde aparecían las raíces,
por ejemplo, en el tiro oblicuo, ¿no? en el tiempo de vuelo, en un tiro oblicuo o en un tiro vertical, siempre nos quedábamos con el valor positivo, el negativo lo desechábamos porque en general empezamos a medir en T0. Entonces los tiempos negativos no tenían ningún sentido físico, pero acá nos tenemos que quedar con las dos soluciones porque las cargas negativas sí le podemos dar un sentido. Solamente eso. Después veo acá esto que me llama la atención. Esto capaz que es un seno de 5 grados, no de 45, no sé si está tachado o no. Pero después acá aparece la tangente de 5. Bueno, después reviso si este resultado está bien. Si acá pusieron seno de 45 o es algo que estoy viendo mal. Pero acá 2 por L por el seno, que es esto que hemos obtenido. Y digamos todo lo demás que quedará dando vueltas por acá. Bueno, respecto a este ejercicio lo podemos cerrar por ahora. Sí, sí. Bien, vamos a plantear el otro. Profe, con lo que sabemos podemos hacer hasta el 5, ¿no? Creo que vi. Hasta el 4, porque el 5 ya habla de campo eléctrico. Acá. Ah, ok, listo, listo. De todas maneras, si se animan a hacerlo el 5, les digo qué es lo que deberían usar. Yo porque lo había visto así. Que parecía como que se podía, pero está bien, está bien. Está bien, mira, si vos se puede, digamos, hacer este ejercicio al menos. Si vos te animás, yo te digo qué es lo que deberías considerar. Y lo pueden hacer o no, digamos. Y lo vemos la clase que viene, cualquier cosa. A la clase que viene creo que van a tener con el otro de práctica, el Román, que no sé si lo conocen, pero bueno, le puedo decir que lo hagan ese ejercicio también. Porque en principio entre campo y fuerza al principio no va a haber tanta diferencia, entonces calcular un campo o calcular una fuerza va a ser prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a ver el 4 con cierto detalle, como para que quede bien en claro. Ahora tenemos 3 cargas acá, Q1, Q2 y Q3, a lo largo del eje X. La carga positiva, Q1, es esta de acá, 15 microcoulomb, está a 2 metros del origen. La carga Q2, también positiva, está sobre el origen. Y acá, digamos, vamos a poner una carga Q3 en algún lado, en alguna distancia X entre 0 y 2. Y lo que necesitamos es que la fuerza total sobre Q3 sea igual a 0. Entonces tenemos que calcular cuál sería la coordenada esta, para que esta carga tenga una fuerza resultante igual a 0. Entonces, veamos cómo deberían ser las fuerzas en este caso para, bueno, Q1 con Q3 y Q2 con Q3. Bueno, tenemos carga negativa. Esto creo que, no sé si lo dice el problema. Bueno, lo dice en el dibujo directamente. Pero entonces fíjense que acá Q3 con Q1 se atraen. Acá tendríamos esta fuerza que llamamos F1. Y a la vez Q2 con Q3 también se atraen. O sea que tendríamos estas dos fuerzas. Suponemos que acá esto no tenemos peso, no tenemos nada, o sea que las dos fuerzas que van a actuar van a ser estas dos. Entonces a partir de acá, si esta carga tiene que estar en equilibrio, o acá nos dice directamente que la fuerza tiene que ser igual a 0, la resultante, entonces lo que debe pasar es que F1 más F2 vectorialmente terminen dando 0. Bien, bueno, entonces vamos a ver cómo expresamos esto de manera un poco más sencilla, ¿no? Entonces acá vamos a tener solamente fuerzas que están en X. En Y no tenemos ninguna fuerza. Y vamos a calcular F1. ¿F1 es positiva o negativa acá? Debería ser Positiva. positiva porque se atraen hacia, porque se deberían estar atrayendo. O sea, Q3 debería estar siendo atraído hacia Q1. Claro, si tomamos el sistema de Ojo. referencia es positivo. O sea,
Ojo, exactamente tomando el eso. sistema, porque realmente se va a ser atraída hacia Q2 porque la distancia es mucho menor. Sí, después vamos a les voy a plantear un caso muy parecido a este. Pero fíjense, F1 es positiva simplemente porque yo digo que X crece hacia la derecha y esta fuerza también va hacia la derecha. Y F2 va a ser negativa exactamente por la misma razón. Entonces, si tienen eso en claro, F1 es positiva y va a valer en módulo K por Q1 por Q3 sobre... ¿Qué distancia debería poner acá? 2 menos X. 2 menos X al cuadrado, perfecto. Claro. Y bueno, entonces queda F2 negativa, o sea que acá esto lo voy a tener que restar. Y acá voy a poner Q2 por Q3. Y acá hay que poner la distancia, que acá la distancia es más fácil, ¿no? O sea, es la posición directamente de Q3. Y todo esto me tiene que dar igual a 0. Entonces acá empiezan a pasar cosas que para mí son un poco interesantes, no sé qué opinarán ustedes. Puedo sacar factor común K por Q3. ¿No? Q3 aparece acá, y la constante de Coulomb obviamente aparece también en las dos. Y acá lo interesante es lo siguiente, tenemos este factor multiplicado por este corchete, esto me tiene que dar igual a 0, o sea que esto... Podríamos decir que F1 sobre 2 menos X al cuadrado es igual a F2 sobre X al cuadrado. Perfecto. Y quedan 0. Y por eso da 0, porque obviamente F3 no va a ser 0. No puede dar 0 si K y F3 son valores distintos a 0. Así que los dos valores del cochete sí o sí tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, perfecto. Pero lo interesante acá es que esto no depende de Q3. Sí, O sea, eso, por eso es lo que decía. Da igual el valor de Q3, no va a ser 0 a menos que los otros dos sean iguales. Claro, eso es bastante fuerte, después vamos a ver, ¿no? Otros casos, pero acá yo puedo poner un Coulomb, puedo poner 0,01 Coulomb, y acá esto me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, quizás uno pensaría que la posición quizás depende un poquito de dónde está la carga, ¿no? O sea, si tuviera una carga distinta, quizás estuviera un poco más a la derecha, a la izquierda, pero acá esta ecuación nos dice que justamente no depende de Q3, sino de Q1 y Q2. Y bueno, entonces si esto tiene que ser igual a 0, va a quedar Q1 sobre 2 menos X todo al cuadrado, acá abajo, igual a Q sub 2 sobre X al cuadrado. Profe, pero la distancia entre... Ah, no, perdón, me confundí. Sí, igual te puedo preguntar, o sea, ¿qué es lo que ibas a decir? Por las dudas, a ver si... No, no, había mirado mal el gráfico, Ah, está porque bien. pensé que la distancia entre... Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces acá esto hay que resolverlo de alguna manera. Una cosa que, a ver, quizás acá la dije antes en otro problema, pero acá la voy a aclarar también de vuelta. Fíjense que acá este signo menos venía porque esta fuerza iba hacia la izquierda, ¿no? Entonces acá, si estamos considerando los módulos, acá debería ir todos valores absolutos en las cargas. Acá también. Y ahí se cambiaría a signo positivo, ¿no? Claro, acá cuando lo pasé, este signo menos pasó a ser un signo más. Pero en este problema no va a pasar, porque Q1 y Q2 son las dos positivas, pero tener cuidado con esto, porque si alguna fuera negativa, acordarse que acá tengo que poner solamente el valor. Si no, me cambia todo, ¿no? Me cambia la ecuación directamente y me cambia las soluciones. Acá hubiera un signo menos. Entonces, una manera de despejar esto es hacer lo siguiente. Q1 sobre Q2, ponemos igual las barras de valor absoluto,
O sea, este lo paso hacia abajo y acá Es tenía... justo lo que estaba pensando, pasar el Q2 dividiendo y el 2 a la menos x cuadrado pasarlo al numerador. Sí, perdón, igual lo hice mal. Esta es la forma difícil. Es lo que no había que hacer. Yo lo que haría es este pasarlo para acá, el denominador, y este pasarlo para acá. Si queda el x abajo, se puede resolver. Es lo mismo. Quizás hay que hacer un par de pasos más. Pero lo que conviene acá es trabajar con las x siempre arriba. Porque ahora fíjense, bueno, acá el cuadrado me quedó mal. Debería ser acá. Porque entonces ahora puedo desarrollar este cuadrado, el binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, 4, más el doble producto, 2 por x por 2, bueno, con el signo menos este que trae x, esto quedaría O sea, 4x también puede ser. 4x, vamos a ponerlo así, más el cuadrado del segundo término, acá, que va a ser x. Y acá tenemos x cuadrado por q1. Entonces lo que queda ahora sería juntar todo lo que tiene x cuadrado por un lado, todo lo que tiene x y todo el término constante, y lo que va a quedar va a ser esto de acá. Q1 menos Q2 en x cuadrado. Después pasamos todo para la izquierda y va a quedar 4 por Q2 multiplicando a x menos 4 por Q2, todo esto igual a 0. Entonces acá van a surgir dos valores de x, ¿no? Esto es una cuadrática, la resolvemos. Yo creo que la mayoría ahora ya las calculadoras científicas tienen para hacerla resolvente. Entonces esto no debería ser ningún lío, pero por las dudas, acuérdense que la resolvente venía de acá. Entonces las dos soluciones eran una usando el más acá y la otra usando el menos, pero acá, digamos, vamos a rescatar las soluciones directamente. Bueno, a ver, permiso, voy a sacar, vamos a ver directamente cuál es la solución, porque puede llevar un buen rato hacer la raíz. Y bueno, acá justo tiene lo que yo no quería, que era que tenga una sola de las soluciones, que es justamente la que nos tenemos que quedar. Bueno, a ver si puedo sacar rápidamente la otra. Q1 y Q2, y acá tengo Q1 menos Q2, 15 menos 6. Por 10 a la menos 6, esto daría 24 acá. ¿24 igual a 0? Bueno, a ver. Esto da 9. No da 2.5. Bueno, en definitiva,
lo siguiente, como para no perder tiempo en esto. Esto me va a dar un número que es negativo. Y para que se termine de entender acá, ¿por qué deberíamos desechar acá un número negativo? Porque una Porque distancia. claro, no existen distancia negativa. Si existen, es una posición, no es una distancia. Es la posición la que está calculando, la coordenada, dice. ¿Qué es lo que pasaría si Q3 estuviera por acá? A una distancia negativa, una posición negativa respecto de este sistema. Ajá. Mira. Sí, o sea, no podría estar en equilibrio en todo caso. Ahí, Claro, perfecto, por ¿no? lógica. Porque acá tendríamos la fuerza F1 atrayéndose hacia 1 y la fuerza F2 atrayéndose hacia Q2 también. Entonces no podrían estar nunca en equilibrio porque van las dos para el mismo lado. Entonces, por eso matemáticamente esto tiene sentido, pero físicamente no. Entonces acá justamente tenemos que desechar la posición negativa, porque la posición negativa sería que la partícula esté en otro lado totalmente diferente al que está acá. Bien, bueno, y si está en otro lado, fíjense que acá cambian las fuerzas. Acá la sumatoria de las fuerzas no se restan, sino que se suman. Entonces acá tendría que volver a plantear un poco todo el problema. Entonces acá llegamos a un absurdo, y por ese absurdo deberíamos desechar esa opción negativa. Después les hago una pregunta como para que ustedes la contesten, después traten de ver este problema, qué es lo que pasaría si estas dos cargas son negativas. Si Q1 y Q2 valen exactamente lo mismo, pero ahora son negativas, ¿cuál sería el resultado? Si es que es otro, si es que cambia, ¿no? O sea, hagan de vuelta el diagrama de cuerpo libre, fíjense para dónde van apuntados F1 y F2, y a partir de ahí, digamos, fíjense a ver cómo modificar estos cálculos que tenemos acá, ¿no? Entonces ahí sacamos la otra conclusión importante. Acá nos dimos cuenta que no dependía del valor de Q3, y ahora fijémonos a ver qué pasa con el signo de Q1 y de Q2. Y bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta. Y para terminar como comentario, después podríamos ver el problema número 5, cómo lo podrían plantear. No, yo al menos por mi parte no tengo preguntas. Bueno, ahora vamos a ver un segundito el 5. Que si quieren lo hacen, si no, no hace falta. Bueno, acá tenemos la carga, Q1, 7 micrones, esta de acá que está en el origen, y tenemos esta de 5, menos 5 micrones, que está a 0.3 metros. Hay que encontrar las componentes del campo eléctrico en el punto P, que está sobre el eje Y. Entonces acá fíjense que si nosotros tuviéramos una carga, vamos a llamar carga de prueba Q', podríamos sacar las fuerzas. Esta carga la vamos a considerar siempre positiva. Entonces fíjense que la fuerza entre Q' y Q2 sería esta que llamamos F2. Atractiva, ¿no? Positiva con negativo se atraen, y a la vez Q1 con Q' se repelen. Entonces hasta ahora nosotros podríamos plantear de encontrar la resultante de todas las fuerzas sobre Q', en este caso que serían F1 más F3. Y entonces si pongo, por ejemplo, una Q' que es de 1 coulomb, o de medio coulomb, o de 1 nanocoulomb, lo que sea, acá fíjense que la fuerza depende de Q'. Vamos a poner acá, digamos, no va a aparecer como aparecía acá, Q3 por todos lados, acá va a aparecer Q' por todos lados. Y en general, si nosotros queremos deshacernos de la carga, digamos, podríamos decir cuál sería el efecto de cualquier carga en este punto, lo que podríamos hacer, en vez de calcular la fuerza esta, calcular algo que es esto de acá.
la fuerza resultante sobre el valor de la carga esta que pongo acá de prueba, la carga testigo, la carga de prueba. Y en realidad, en vez de la fuerza, lo que estaría calculando sería algo que sería el campo eléctrico. Entonces esto que quizás parece tan tonto, que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, lo que nos permite es calcular el efecto de estas dos cargas cuando yo pongo cualquier carga de prueba por acá. Es más, ni siquiera tengo que poner una carga, que ya sé, digamos, cuál sería la fuerza, ¿no? Porque F sería, si yo despejo de acá, Q' por lo que valga E. Entonces, si lo quieren plantear, plantéenlo como un problema de fuerzas, como lo tenemos acá, y después para hallar, digamos, el campo resultante, a esa fuerza resultante que hallaron, la dividen por el valor que le dieron acá Q', y eso les va a dar el campo eléctrico en estas unidades, ¿no? Si E es F sobre Q, entonces el campo eléctrico va a ser Newton dividido Coulomb. También les dejo por las dudas, si quieren ver un poco más allá, la respuesta a este problema, y después de última, si sigue quedando algo, lo charlan la clase que viene con Román. Profe, ¿me muestra la respuesta del 3? Después. Sí. Bueno, lo que podemos ir haciendo es poner las respuestas por acá. La respuesta del 3, habéis dicho. Esta de acá. Ok, déjame que le anote un segundo. Listo, gracias. Bien, a ver, está bien este problema. Claro, está bastante redondeado. Este nos había dado 11 con... Sí, nos había dado 11 11,25. con 25, no 11. 11 con 25. Está un poco más redondadito. Y después cuando los restamos, porque queda un... Bueno, tengo que ver a ver si está bien hecho, si hay algún error con Y esto. ahí hay un 7,9 cuando nosotros no teníamos ningún 7,9. No sé dónde salió ese 7,9 newtons. Por eso es lo que quería ver acá, a ver si lo encuentro rápidamente. Si no, los demás ya se pueden retirar. Yo voy a ver esto y termino el video acá. Cualquier cosa, si hay algún error, lo anoto acá en la pizarra, lo subo corregido. ¿No? Dale, Vale, profe. nos vemos, Yo profe. después voy a revisar el